Esto es Puerto Rico se puede. Puerto Rico se puede. Con la licenciada Adanora Enríquez. Buenas noches, mi gente hermosa, y está que les habla la licenciada Adanora Enríquez con una nueva edición de Puerto Rico se puede. Estamos tan contentos de que usted esté en sintonía. Le damos la bienvenida a aquellos de ustedes que se están conectando por primera vez con nosotros y queremos decirle que este programa está hecho para ti, sí, para ti que amas a Puerto Rico, que tienes expectativas de tornar a nuestra isla para un propósito mejor, donde la calidad de vida sea la que nosotros necesitamos para ver crecer a nuestros niños, a nuestros jóvenes, desarrollarse y, claro, a los que ya han avanzado en edad, poder descansar en su isla amada junto a su familia sin tener que despedirnos de nuestros jóvenes y de nuestros familiares que todavía están en edad productiva, pero que pensarían que no pueden seguir adelante en Puerto Rico. Así que este programa es para ti. Queremos que en este momento tú puedas compartir este programa con otras personas, porque hoy vamos a estar hablando de las iglesias, escuelas, qué importancia tienen en este tiempo, cómo es que surgen, cuál ha sido su trayectoria, algunas preocupaciones y cosas que también los padres deben considerar al momento de decidir registrar o matricular a su hijo en una iglesia, escuela. Y para eso hoy nos acompaña precisamente el presidente de la Asociación de Iglesias Escuelas, el doctor Joseph Ortiz. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Ada, por la invitación. Gracias por esta oportunidad, que siempre es un tema que me gusta hablar. Yo creo que aquí hay muchos temas que me gustan hablar, pero definitivamente la educación yo creo que es uno de los temas medulares en nuestro país y definitivamente es una de mis pasiones también. Gracias, de verdad. Como siempre nos acompaña nuestro programador Luis Omar Ramírez. Buenas noches, licenciada. Saludos para el doctor y saludos a todo aquel que ya está conectado a Puerto Rico se puede. Pues de verdad, mire, ahora que usted, ¿cómo que todavía no lo ha compartido? Este momento usted lo toma para compartir este programa, porque algo yo sé, los padres en Puerto Rico están bien preocupados con la educación de sus hijos y no necesariamente porque nosotros los saquemos del sistema de educación pública, podemos asegurar que tienen la educación que merecen. Por eso es que estamos haciendo este programa en esta ocasión y no queremos, ¿verdad?, perder la oportunidad de comenzar de inmediato preguntando, ¿por qué las iglesias escuelas? Bueno, las iglesias escuelas tienen una labor importantísima en nuestro país. Yo creo que la realidad es que en Puerto Rico pues tenemos cerca de 88 iglesias escuelas en todo el país. Definitivamente es una labor titánica que la que estamos haciendo, porque obviamente nuestra labor, más allá de enseñar la educación básica, como conocemos, español, matemáticas, sociales, ciencia, también enseñar los valores cristianos que nosotros nos definen como iglesia. Yo creo que es fundamental dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, y obviamente pues definitivamente yo creo que es un tema que me encanta, donde quiera que voy lo avalo, incluyendo nosotros, ¿verdad? Tenemos unas iglesias que estamos ayudando a fundar sus iglesias de escuelas, que prontamente van a estar anunciando sus iglesias también escuelas. O sea, que ese número va a aumentar. Definitivamente, nuestro deseo es, obviamente, siempre tenemos todos los años la triste noticia de escuchar iglesias de escuelas que cierran, pero también por otro lado queremos siempre aumentar el número. Así que buscamos que de alguna manera estas iglesias que tienen el capital o que de alguna manera tienen el espacio para poder abrir estas iglesias de escuelas, pues poder también ayudarles en el proceso. Así que vamos a empezar quizás por lo básico. ¿Qué requiere una iglesia? Porque sé que muchas personas que nos siguen a lo mejor pertenecen a alguna iglesia y están diciendo, wow, a mí me gustaría, ¿verdad?, iniciar una escuela. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que se debe tener? Y una escuela tiene que dar inicio pensando en que tiene que tener todo el programa, es decir, de primero a cuarto año. ¿Cómo es que eso funciona? Pues mira, la realidad es que una iglesia escuela puede iniciar, ¿verdad? O toda escuela, incluyendo las escuelas privadas tradicionales, pueden iniciar con los grados que entiendan necesarios, ¿verdad? En muchas de las iglesias escuelas comienzan con un grado muy reducido, ¿verdad? Para de alguna manera concentrar su atención en unos grados en específico, porque obviamente tratar de abarcar tanto tiempo, tantos grados, pues es un poco complejo. En mi caso, pues yo tengo la dicha con mi esposo de dirigir una iglesia escuela de kinder a 12º grado. Pues si nosotros pudiéramos empezar desde el inicio, pues con esa cantidad de grados, pues sería demasiado, ¿verdad? Y tratar de que tener suficientes estudiantes, suficiente quórum para asignar un maestro a cada grado, pues es un poco complicado. Así que obviamente la recomendación siempre es comenzar con grupos pequeños, ¿verdad? Grupos que, ¿verdad?, con la cantidad de grados que usted pudiera manejar, y que entendiendo, pues siempre se hace en las iglesias de escuelas, se hace una dinámica un poco interesante, y es que la mayoría de los primeros estudiantes son
estudiantes, ¿verdad? Son jóvenes de la misma iglesia, de donde se funda la iglesia escuela. Casi siempre son los primeros estudiantes, son los primeros que dan el voto de confianza a una iglesia escuela a fundar su primera escuela. Pues obviamente hacer un censo entre los feligreses pues sería un buen punto de partida y a partir de ahí pues hacer todos los documentos que requiere la ley 33 del 2017, que principalmente lo que busca es, ¿verdad?, que las iglesias escuelas tengan unos requisitos mínimos, entre ellos pues que tengan una biblioteca, ¿verdad?, que tengan los permisos de uso tanto de bomberos, permisos de uso de OGP, salud y unos requisitos que son necesarios para operar cualquier institución en Puerto Rico. Y obviamente, pues, una vez uno cumpla con esos requisitos, pues se somete a la oficina de iglesias escuelas en el Departamento de Estado. Y en cuanto a la administración, ¿verdad? Porque nos estás diciendo que obviamente igual que cuando uno opera las facilidades para un lugar de reunión de una iglesia, pues están ahí los permisos y todo eso. Ahora, ¿una iglesia escuela opera con los mismos permisos que uno tiene o cómo funciona eso? Bueno, debería, obviamente, sí, la ley te pide que sean unos permisos de uso para escuelas. Obviamente, tú puedes utilizar el mismo edificio de la institución de la iglesia, eso es totalmente legal, ¿verdad? Utilizar los mismos edificios de la iglesia para eso, pero debería entonces cambiar añadir en el permiso de uso de iglesia, añadir que es una escuela también, ¿verdad? Entonces, una vez tú haces esa enmienda al permiso de uso, pues muy fácilmente podrías solicitar todos los demás permisos que requiere la ley. Mira, una de las cosas que uno a veces mira como papá, ¿verdad? Es cuál es la oferta académica que uno debe esperar que tenga una iglesia escuela. ¿En qué se distingue la oferta de una iglesia escuela esta va a ser compuesta, a, a una oferta de la escuela pública y a una oferta de una escuela privada? Bueno, definitivamente lo primero que como cristianos, ¿verdad? Yo siempre está en mi filosofía y la filosofía de la asociación también, como cristianos debemos aspirar a la excelencia, ¿verdad? Dios mismo nos exhorta a que que a todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor. Así que obviamente siempre mi meta como institución educativa es, mira, tenemos que hacerlo con excelencia, tenemos que hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos y yo creo que eso es fundamental. Una vez tú partes de la idea de que tú lo estás haciendo con excelencia, pues obviamente tener un aspecto también de interesantísimo que nos distingue tal vez de un colegio tradicional es el componente cristiano, donde dejamos, ¿verdad? Nosotros como iglesia, nuestras creencias y cómo nosotros infundimos eso a nuestros estudiantes, ¿verdad? Les enseñamos eso a nuestros estudiantes, porque más allá de ser una institución educativa que es importantísimo, ¿verdad? Yo creo que las iglesias escuelas hacen un labor titánica y nosotros estamos haciendo, mira, mi equipo de trabajo y yo estamos haciendo una labor de investigación del impacto que tiene las iglesias escuelas en Puerto Rico. Eso lo publicaremos pronto una vez tengamos la investigación. ¿Cómo cuánto falta para eso? Porque Luis Omar y yo somos rápidos, ¿verdad? Buscando en agenda para saber cuándo te traemos. Esperamos que ya para el final de este año debemos tener unos datos estadísticos, ¿verdad? Probado de cuál es el impacto que tienen las iglesias escuelas en Puerto Rico, incluyendo desde cuáles, ¿verdad?, nuestros estudiantes a dónde van, todos estos aspectos que son fundamentales a la hora de tomar una buena decisión como padre. Así que una vez tengamos esos resultados, obviamente venimos aquí a Blessing y los discutiremos con ustedes, porque yo creo que eso es un dato sumamente importante. Pero una vez que tengamos eso, ese elemento cristiano es fundamental que lo enseñemos en nuestras escuelas. Yo creo que si como iglesia, si usted como papá está matriculando un estudiante en una iglesia escuela y cuando le pregunto sobre el currículo no tiene un elemento cristiano, yo creo que hay que repensarnos si realmente es una iglesia escuela, porque la iglesia escuela viene acompañada, es una palabra compuesta, viene acompañada de iglesia y escuela, y esos elementos tienen que estar solapados ahí, porque nosotros como iglesia escuela entendemos y comprendemos que nosotros somos un ministerio de la iglesia. O sea, nosotros no operamos como una entidad independiente, obviamente sí tenemos una autonomía en ciertos aspectos académicos y educativos, pero nosotros no podemos olvidar y desprendernos de que la iglesia está ahí para eso, ¿verdad? Y que Dios ha puesto pastores también. En mi caso, pues mi esposa y yo somos los directores, pero nosotros tenemos un consejo de pastores donde nos asesoran también el aspecto de vista eclesiástico de cómo nosotros debemos dirigir también la institución educativa. Mencionas algo, ¿verdad? Y me llama la atención de inmediato, y es que dices que obviamente la iglesia escuela es parte de la iglesia, es un ministerio de la iglesia. ¿Será posible nosotros encontrarnos con algunas iglesias, escuelas que no sean parte de un ministerio de una iglesia? Lo puse en una situación difícil. ¿Qué tú crees, Pastor Luis? ¿Verdad? Parece como que está en una situación difícil. Miren, lamentablemente sí existe. Yo quisiera pararme en estos micrófonos y decir, mira, la realidad es que no, que nosotros somos como iglesias, escuelas, todos somos en la misma lid. La realidad es que todos hacemos un trabajo excelente. La realidad es que no. La realidad es que sabemos sí de iglesias, escuelas, ¿verdad? Que por el carácter y la facilidad muy probablemente y esa independencia, que la separación de iglesia y Estado, pues se aprovechan de eso en muchas instituciones para
optar y crear instituciones educativas en el amparo de esa ley cuando no necesariamente cumplen con esa ley. Espérate. ¿Cómo es eso? Que se aprovechan, o sea, mire, esto no es fácil cuando, ¿verdad?, hablamos de estos asuntos, pero lo que me está planteando es que existe la posibilidad o hay algunas instancias donde algunas personas lo que hacen es valerse de los beneficios que puede tener el concepto iglesia y Estado, pero realmente no están operando bajo una iglesia como tal. Sí, definitivamente. O sea, hay instituciones educativas en las cuales yo conozco de primera mano, obviamente como presidente de esas escuelas, pues tengo acceso a, ¿verdad? Y tengo contacto con muchas iglesias de escuelas, pues tengo colegas que me dicen, es que tal, para no decir ninguna, ¿verdad? Claro, Porque tal institución educativa no tiene una iglesia y cuando uno va a los papeles, en realidad es que pues tienen una iglesia, ¿verdad? Sí deben inscribir una iglesia dentro del Departamento de Estado, pero no existe una iglesia operando como institución como tal, ¿verdad? Que lo que nos caracteriza precisamente a nosotros como iglesia no es el papel del Departamento de Estado, es la labor que hacemos dentro de nuestra sociedad y lamentablemente pues tú puedes tener una iglesia así en papel, pero si no existe operativamente una iglesia donde hay un grupo de creyentes realmente amparando eso, pues yo creo que también eso es algo que el gobierno también debe mirar con mucho detalle, ¿verdad? Porque en realidad es que es un poco complejo, Bueno. porque hasta dónde trazamos la línea, porque, bueno, ok, como el gobierno tiene una definición rara, ¿verdad? Tanto usted como abogado usted sabe, sobre lo que es una institución educativa, una iglesia, pero, ¿verdad? Bíblicamente, pues como creyentes tenemos otra. Lo que eso es lo que pasa, ¿ves? Que cuando nosotros nos circunscribimos a las escrituras que no excluyen a otros tipos de fe de la definición de iglesia Exacto. a nivel constitucional, pues ahí está la diferencia, porque aún mientras te escuchaba pensaba, bueno, pero si mi fe, por ejemplo, es en la ciencia, por decir algo, ¿verdad? Yo creo que hay un grupo, ¿verdad?, Sí. de personas que esa es su cosmovisión y todo eso. Y tiene iglesias de escuela. Y tiene, exacto. Sí. Aunque yo creo que ellos también practican otro tipo de cosas que en ese sentido pues estaría dentro de lo que define, pero supongamos que no la tuviera, podría ser posible que estuvieran amparados bajo la definición iglesia y escuela. Correcto. En ese sentido. Así que, pero creo que la distinción que también estamos haciendo es a efectos de que muchos padres, sobre todo las personas que suelen seguir este programa, están pensando en iglesia y escuela dentro de lo que sería un marco judeocristiano, ¿verdad? Y es lo que están mencionando. Y lo que estamos primero aclarando es no necesariamente porque sea una iglesia escuela está refrendada por lo que usted esperaría. Así que eso es una de las cosas que usted debe mirar. ¿Esto es una iglesia escuela o es una escuela cristiana? Estamos hablando de las instituciones privadas como tal, ¿verdad? Pero esta que se define de esta manera, ¿realmente existe una institución o un grupo que se reúne conforme a lo que plantea mi fe? Porque eso también va a incidir sobre los principios que van a enseñar. Sí, no, definitivamente hay que tomar en consideración, ¿verdad? Y siempre yo digo que como iglesia escuela, yo creo que también el tener una iglesia también, ¿verdad? Como institución, ¿verdad? Nos da una doble cobertura que tal vez no tiene un colegio tradicional, ¿verdad? El hecho de que, por ejemplo, si una iglesia escuela cerrara, por ejemplo, pues muchas veces esos expedientes, pues en una institución privada tradicional iría al Departamento de Estado. En el caso de nosotros iglesias escuelas, nosotros tenemos que tener un protocolo para eso, ¿verdad? Que es diferente. Que muchas veces, obviamente, como iglesias escuelas, pues si la iglesia escuela cerraría, casi siempre se queda la iglesia a cargo justo de esos expedientes académicos. Esa institución que ya existe, que le preexiste. Exactamente. Que eso es importante saber. Esos son información que como padres deberían tener conciencia para pedirla al momento de, ¿verdad? De matricular un hijo a una escuela. Todo ese tipo de documentación. Mira, ¿quién es tu iglesia? Si tienes alguna iglesia, ¿qué enseñas como base bíblica o qué enseñas como base religiosa? Independientemente, como decía la Ada, ¿verdad? Si coincides usted no con esos estándares de usted declaración de fe, usted debe evaluar. Pero nosotros como iglesia de escuela venimos obligados a publicar nuestra declaración de fe. ¿Qué enseñamos nosotros como declaración de fe? Y obviamente también publicar la preparación de los maestros, porque a diferencia de un colegio tradicional, ¿verdad? Que tiene una certificación y una licencia para operar, en el caso de nosotros, pues la ley nos otorga también la oportunidad de contratar maestros que entendamos que cumplen con unas características específicas, no necesariamente tener un bachillerato en educación. Por eso, como padres, ustedes tienen el derecho de pedir la preparación académica de los maestros también. ¿Usted escuchó eso bien claro? Sí, porque a lo mejor puede ser que usted nos escucha y ha traducido la entidad privada educativa con lo que es la iglesia escuela. Y estamos diciéndole aquí que no necesariamente es igual. De hecho, no lo es.
y que además en cuanto a los requisitos para las personas que enseñan también se distinguen. Así que obviamente nos pone un peso mayor como padres a la hora de considerar una escuela. En ese sentido, y viendo que hay cierta libertad, ¿verdad? Al momento de establecer una iglesia escuela y de lo que enseño. ¿Qué parámetros yo como papá debo considerar a la hora de evaluar si una iglesia escuela puede ser una alternativa para mis hijos? Lo primero que debes evaluar, obviamente, es. Y este es para mí, yo creo que lo más impactante, y como director, yo creo que lo vivo diariamente. Cuando te llaman, es que quiero matricular a mi hijo. Y, ok, a mí me dan algo cada vez que me dicen, y no quieres saber nada de nosotros, de dónde venimos. Y yo creo que como papá. O simplemente matricular es lo Sí, que te dicen. literal. ¿Tiene espacio? ¿Tienes espacio para ¿Y matricular? ¿Cuánto es? Y a mí me da una cosa como me extraña, porque es que yo digo, caramba, o sea, por cierto, nosotros como institución tenemos un proceso de matrícula, ¿verdad? Incluyendo que antes de que usted nos dé un centavo, tienes que pasar por el proceso de orientación, ya sea con mi esposa o conmigo, porque creemos que como iglesia escuela tenemos ¿verdad? Una labor más allá de simplemente aceptar a un estudiante por aceptarlo, sino que hay un proceso, ¿verdad? Que hay que trabajar sobre ello y que los papás conozcan qué enseñamos también. Espera, vamos por partes. Vamos a ver si desglosamos esto, porque mire, el doctor siempre está, mira ahí. Sí. Pero, ok, lo primero que llama la atención es que como papá lo que hacemos es que llamamos, sea a la iglesia escuela y con O sea, toda posibilidad, o cualquier institución también. a cualquier otra institución privada, y lo que decimos es, a lo mejor ya escuchamos, mira, ahí tratan bien a los nenes y tratan bien a los papás, ya. Y entonces llamamos y lo que preguntamos es, ¿tienes espacio? Mi nene es de tal grado, quiero matricularlo, ¿cuáles son los costos? Y lo que nos está diciendo el doctor Ortiz es, oye, espérate una cosa, en lugar de eso tienes que preguntar otras cosas. ¿Y cuáles serían esas? Primero preguntar cuál es el currículo que utilizan, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? Y también partiendo de la idea, si tenemos un hijo con condición, ¿verdad? Yo creo que es fundamental también evaluar y tener premeditadamente si tienen la preparación los maestros para atender este tipo de población, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental porque obviamente pues los estudiantes con diversidad funcional tienen algún tipo de necesidades especiales que tal vez no todas las instituciones educativas tienen la capacidad para atender. Eso. Y eso es un fundamental. Partir de la idea qué currículo están utilizando para enseñar, ¿verdad? Otro elemento que tenemos que tener claro, tienen un reglamento. Yo creo que te podría sorprender la cantidad de instituciones educativas que no tienen un reglamento y que de alguna manera el reglamento no solamente protege a la institución educativa, protege a los padres. Sobre todo a los padres que deben conocer cuál sería el sistema para cualquier tipo de queja, cómo se manejan los conflictos, qué derechos tienen. Correcto. Y otro elemento que tenemos que tomar en consideración, obviamente, es la preparación de los maestros, ¿verdad? Obviamente, yo soy de los que creo, y sabes que el grado académico no va a ser profesional, pero sí también tenemos que saber, ¿verdad? Si los maestros tienen una preparación y si no la tienen, qué experiencia tienen, porque una cosa recompensa a la otra. Si yo no tengo la preparación académica, pero si tengo la experiencia, pues obviamente hay un nivel ahí, ¿verdad? Equitativo en ese proceso. Eso también tenemos que tomarlo en consideración. Y otro elemento también que yo creo que hay que tomar en consideración es las necesidades y los gustos de los estudiantes, porque si sabemos que a nuestro hijo le gusta la música y la institución educativa a la que queremos meterlos, ¿verdad? Matricular a nuestros hijos no tiene sistema de música o no tiene un programa de música, pues también hay que evaluarlo. Qué importante, ¿ves? ¿Cuáles son los intereses de nuestros hijos? ¿Cuáles son sus talentos? Esta escuela es buena, pero responde a esa destreza que queremos desarrollar o que queremos fortalecer en él. Porque si no, con toda posibilidad, nuestro hijo, nuestra hija se va a aburrir y vamos a tener dificultad. Y supuestamente, a veces podemos pensar que es una dificultad de ajuste y no necesariamente es eso. Es una dificultad de que simplemente el estudiante no se ajusta a una necesidad. Y obviamente lo último, y aunque este último no es lo menos importante, es qué declaración de fe le van a enseñar a mi hijo. ¿Coincide con mi declaración de fe? Si no coincide con su declaración de fe, yo creo que es algo que usted tiene que reevaluarlo, ¿verdad? Porque no todas las iglesias escuelas no enseñamos la misma declaración de fe porque estamos adscritos a una institución religiosa y que por lo tanto respondemos a esa institución religiosa. Eso que es importante, si yo no soy parte de la iglesia a la cual esa iglesia escuela pertenece, sabemos que tenemos que evaluar si esa declaración de fe coincide con mi declaración de fe, porque si no usted va a estar en la oficina del director o directora constantemente debatiendo sobre lo que se enseña o no, porque las iglesias escuelas tenemos algo bien claro, y es que lo que nosotros enseñamos como declaración de fe no es un añadido, es
el centro de lo que enseñamos. Y entonces si lo Wow. incluimos no solamente en una clase de educación cristiana o educación, ¿verdad? O religión, lo incluimos en matemáticas, en estudios sociales, en ciencia. Y eso, si nosotros no coincidimos con esa relación de fe, pues vamos a estar constantemente chocando. Sí, porque lo que estás hablando es de que se supone que entonces en las iglesias de escuelas traducimos la cosmovisión de la fe que sea, es lo que se supone que se imparta en cada tipo de materia, ¿verdad? Entonces no solamente es el credo, por decirlo así, sino que también es cómo pongo en práctica estos valores en los que yo creo en el día a día en todas las áreas. Entonces, es bien importante. Yo sé que usted debe estar ahí por ahí apuntando y a lo mejor muchos dijeron, ay Dios mío, yo nunca pregunté eso. ¿Tendrá ahora? No se preocupe, usted puede pedir eso o hay un límite para yo pedir la información. No, en ningún momento. Y más, se supone que legalmente le hayan entregado esos documentos al momento de hacer matrícula. Ah, que se los dieron y usted no los leyó. Estoy acá contestando en sus pensamientos, Y ¿sabes? usted firma que esté de acuerdo con eso y cuando llega el momento de que los directores aplicamos el reglamento, pero usted no me dijo eso. Y su firma, ¿cuál es esta que está aquí? ¿Verdad? Ese es lo que yo hago rápido. No, yo no le dijimos esto, vamos a buscar el expediente de su hijo, vamos a ver. Y sacamos el expediente y dice, ¿y de quién es esta firma? No es suya. Mire, es bien importante, yo creo que conocerle el reglamento de la escuela porque, como dijimos, cualquier tipo de conflicto, las medidas disciplinarias, cuáles son los avisos que se supone que le den a usted. Y usted debe mirar ahí no solamente para estar de acuerdo, sino que si en algo no está de acuerdo, pues lo debe plantear y debe explicar por qué y debe considerarse. Pero si usted no conoce cómo es que funciona la institución donde usted va a matricular a su hijo, ¿cómo podría funcionar entonces su hijo? ¿Cómo usted le enseña a dónde tiene que ir, si tiene alguna incomodidad o si se siente perseguido, etcétera? Si no lo conoce, ¿cuáles son esos elementos? En este tiempo donde hay tantas situaciones con la educación en Puerto Rico, yo creo que muchos padres se están planteando la oportunidad de enviar a sus hijos a una iglesia escuela. Te pregunto, ¿cómo compararías en este tiempo la educación que se da en una iglesia escuela con esa que se da en el sistema de educación pública? La realidad es que con toda certeza me atrevo aquí a asegurar que la educación que damos, la gran mayoría de las iglesias escuelas en Puerto Rico, es de mucha mayor calidad que muchas instituciones en Puerto Rico, incluyendo privadas. O sea, ¿por qué? Porque obviamente nosotros sabemos a quién le respondemos y tenemos un señor y que lo que yo hago en mi sala de clase no es para mi director, no es para mi pastor, es para Dios. Y la mayoría de nosotros hacemos un trabajo titánico en ese proceso. Así que yo me atrevería a asegurar aquí que la idea es que la mayoría de las iglesias y escuelas en Puerto Rico estamos haciendo un trabajo fenomenal, maravilloso. Y yo creo que sin temor alguna, sin equivocarme, sabemos que estamos haciendo un trabajo titánico en el proceso y que usted puede tener la confianza de que las iglesias de escuela estamos acreditados, que tenemos la certificación para otorgar grados académicos, que eso es un problema que siempre nos preguntan, pero usted no tiene licencia de escuela. No tenemos licencia, tenemos una certificación que otorga el Departamento de Estado y esa certificación nos autoriza a nosotros a otorgar grados académicos. Así que nuestros grados son válidos en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Yo tengo ahora mismo este año, estábamos terminando la semana pasada, una admisión de un estudiante que fue admitido de nosotros a una universidad en Estados Unidos, en Jacksonville. O sea, que nosotros y fueron admitidos, él solicitó a 5 universidades en Estados Unidos, fue admitido en 4 de las 5 universidades. Así que nuestros grados académicos son igual de válidos en cualquier institución educativa. Wow. Así que no nos Importante. queda duda de que en realidad es que el trabajo que estamos haciendo es maravilloso. Importante es que usted tome el tiempo de evaluar, ¿verdad? Que la institución educativa cumpla con todo y que obviamente usted pueda requerir los documentos que sí usted entiende necesario. Lo que acabas de mencionar es bien importante porque esa era mi próxima pregunta. Es cómo un papá se puede asegurar de que la educación que está recibiendo su hijo es competitiva. Y nos acabas de dar un buen ejemplo. Dice, bueno, ya nosotros tenemos a alguien, solicitó a 5 universidades y de las 5, en 4 fue aceptado. O sea, que tiene la alternativa de decidir por cuál, ¿verdad? En cuál quiere estudiar entonces. Y no solamente con, ¿verdad? Aceptar las universidades con becas. Wow. O sea, que no solamente es el hecho de que fue aceptado a una universidad en Florida, sino que también tiene becas por ser estudiante de honor, ¿verdad? Por haber salido satisfactoriamente en el SAT. O sea, que en realidad es que estamos haciendo un trabajo fenomenal.
Lo importante es que usted haga la evaluación, ¿verdad? Y obviamente otra cosa que tenemos que tomar en consideración es que pida la certificación, pida que esa institución educativa tiene, ¿verdad? Que está acreditada y que tiene que el Departamento de Estado, ¿verdad? Tiene el poder del Departamento de Estado para otorgar esos grados académicos y además el Departamento de Estado el 1 de junio de cada año publica las listas de las iglesias y escuelas que fueron certificadas para ese año escolar. 1 de junio de todos los años. Correcto. Muy bien. Si supongamos que algún padre o madre que nos está escuchando matriculó a un hijo en una iglesia, en una escuela, ¿verdad? Que está escrita a una iglesia y no hizo su due diligence, ¿verdad? Entonces ahora se entera, por ejemplo, que esta iglesia escuela no está certificada, ¿verdad? Como para otorgar grados académicos. ¿Habría algún remedio que sepas para este papá? Bueno, remediamente primero tendrías que ir a radicar una querella porque la realidad es que está en incumplimiento de la ley, por lo tanto, usted tiene como, ¿verdad? Ahí aplica la Carta de Derechos del Niño, así que usted tiene el niño tiene unos derechos que usted como padre, ¿verdad? Es el que debe ejercer esos derechos por él. Y una vez hace eso, pues hay otras opciones que se pueden evaluar, eso hay que ver cada caso, ¿verdad? Individual, que podría darse hasta desde un punto de vista de homeschooling y acreditar esos grados como homeschooling, pero eso habría que evaluar cada caso. Sí, porque entonces ahí habrían que tomar unos exámenes y ver si se cumplió con unos criterios mínimos. Sí. Se lo digo porque puede ser que usted escuche ahora y de momento se encuentra con eso y ya lleva ciertos años de estudio. ¿Y qué hago ahora? Porque claro, la querella y la demanda sirve para poner un alto a lo que se está haciendo mal, pero no nos va a ayudar con lo que ya nosotros hemos invertido. Sí. Así que en Puerto Rico yo creo que una de las cosas que se quiso hacer en algún momento dado fue colocar las iglesias escuelas bajo el mismo consejo, ¿verdad?, de educación. ¿Conoces algo de esa historia? Bueno, ustedes saben que el Consejo de Educación, ¿verdad? Era una institución del gobierno que su labor era regular todas las instituciones privadas en Puerto Rico. Incluía colegios privados, incluían las iglesias escuelas e incluían las educaciones postsecundarias, universidades, institutos, por ahí para abajo. Pues ustedes saben que uno de los exgobernadores derroga esa ley, ¿verdad? Para unir ese proceso al Departamento de Estado, ¿verdad? Ya hoy en el Departamento y se separa, ¿verdad? Hoy hay una Junta de Educación Postsecundaria que se encarga de acreditar a todas las instituciones postsecundarias, universidades, institutos. Y se creó la Oficina de Iglesias y Escuelas, que es una oficina que está adscrita en el Departamento de Estado. Así que ya hoy el Consejo no existe, ¿verdad? Y simplemente se solapó todo bajo el Departamento de Estado, para que el Departamento de Estado se encargue de monitorear esto, incluyendo instituciones privadas, instituciones de postsecundaria y las iglesias escuelas. Pero obviamente en el proceso también pues ocurre lo de la opinión del secretario de Justicia, donde dice que las iglesias escuelas no tenían base de ley, y es ahí la ex senadora Venegas Brown quien, ¿verdad?, trae una nueva ley, que es la ley 32 de 2017, para darles más poder, ¿verdad?, a las iglesias escuelas y mayor autonomía en el proceso de certificación. Vuelve y repite. Yo sé que lo repetimos, lo dijimos al principio, sí, pero la ley es qué número y de qué año para que los que nos escuchan puedan acceder. Ley 33 del 2017. Esa ley establece cuáles son los requisitos mínimos que debe cumplir cualquier iglesia escuela para operar y que a su vez sea merecedor de la certificación. ¿Okay? Esa certificación es la que otorga, ¿verdad? Y parte de su prólogo establece que los padres tienen el derecho de seleccionar cuál es ¿verdad?, la mejor educación para sus hijos, y que las iglesias podemos ayudar en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, nos otorga a nosotros la oportunidad de crear una institución educativa que pudiera ayudar en ese proceso, ¿verdad? Y esto no es algo nuevo, esto no es algo de Puerto Rico. La realidad es que en el mundo, ¿verdad?, las iglesias han sido las pioneras en las universidades. Universidades tan reconocidas como la Universidad de Harvard y Stanford, sí, nacieron como universidades adscritas a iglesias. Eso es correcto. Así que la realidad es que eso no es algo nuevo, eso no es algo que se creó en Puerto Rico. Obviamente, pues sí nos hemos visto en la obligación de regular ciertos procesos para garantizar unos estándares académicos, ¿verdad? Y entre ellos, pues que nosotros tengamos un currículo académico y que ejerzamos ese currículo académico. Así que entendiendo eso, pues una vez las iglesias y escuelas cumplen con esa ley, que establecen unos requisitos bien claritos, que usted lo puede leer, es una ley que hasta los padres pueden entender, una ley muy simple, que usted tiene el derecho de leerle y exigir esa documentación también, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental.
Muy bien. Yo sé que en este tiempo hubo bastante controversia con el aspecto de las órdenes emitidas por el gobernador, ¿verdad? Con relación a las entidades privadas, ¿verdad? De educación. ¿Qué pasó con relación a las iglesias de escuela? ¿Cómo esto impactó, si de alguna forma, cómo lo manejaron, cómo lo viste, ¿verdad? Porque hay distintas entidades. Sí, bueno, la realidad es que yo pienso que en aquel momento no teníamos una institución como la Asociación de Iglesias de Escuelas, así que no pudimos hacer mucho. No, no existe. O sea, la asociación es reciente. Sí, la asociación es reciente. Es de nuestra creación y nació hace como unos 3 años más aproximadamente y nace en respuesta a esta sesión de la pandemia. ¿En serio? Precisamente- Mira, yo me estoy enterando igual que usted. Esto está interesante. Porque, Cuéntanos. porque entendíamos que como iglesias escuelas pudimos hacer más y que la asociación de escuelas privadas no nos representaba, ¿verdad? En el sentido de que nosotros pudimos exigir dentro de nuestra separación de iglesia y Estado, pudimos haber exigido que no se nos aplicara las órdenes ejecutivas. Pero Espérate un momento, es que necesito puntualizar esto. Recuerde que este programa nosotros enseñamos sobre principios constitucionales, cómo funciona nuestro sistema de gobierno y lo que el doctor Ortiz acaba de decir tiene que ver muy claramente con la separación iglesia y Estado, pero no solamente con esa, tiene que ver también con la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que equivale a la sección 3 de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, que dice que el gobierno no podrá aprobar ninguna legislación que de alguna manera interfiera con el libre ejercicio, ¿verdad?, de la fe y las creencias religiosas. correcto. Y en base a eso, obviamente, como la asociación de escuelas privadas, obviamente, tiene, ¿verdad? Entre Diferente. ellos tiene todas las escuelas privadas, incluyendo aquellas escuelas que no son bajo índole denominacional, pues no apelaron a esa idea y entonces en aquel momento como no existía una organización que representara a las iglesias escuelas, pues obviamente tampoco nos dieron foro para poder hablar con el Wow. gobernador y exigir que se le eximiera a las iglesias escuelas como se le eximió a las iglesias para poder ¿verdad? Reunirse bajo unos estándares en específico, pero se podían reunir independientemente de las órdenes Claro. ejecutivas activas. Pues nosotros entendíamos que dentro de ese proceso, pues nosotros pudimos haber exigido también ese mismo trato, porque como institución, nosotros somos una institución que respondemos a la iglesia y por lo tanto, como respondemos a la iglesia, pues también nos aplicaría ¿verdad? Este derecho constitucional de separación de iglesia y Estado y que por lo tanto el gobierno no debió haber regulado cómo nosotros manejábamos nuestros procesos, ¿verdad? Para el COVID, incluyendo lo de la vacunación obligatoria. Déjeme detenerme un poco aquí porque a lo mejor, como usted puede estarse conectando con nosotros por primera vez, desconoce algunos principios. Y es que definitivamente les voy a dar el ejemplo en Estados Unidos, en el momento que se declara esta situación de emergencia por el COVID, vimos a muchas iglesias que siguieron operando y vimos los encontronazos entre las iglesias y los policías y todo eso. Muchos de las personas acá en Puerto Rico ajenas a lo que es la herencia nuestra en cuanto a las libertades y los derechos naturales garantizados, ¿verdad? Su disfrute por la Carta de Derechos, tanto en la Constitución Federal como en la de Puerto Rico. Pensamos, ¿verdad?, algunos que ellos estaban obrando fuera de orden y cómo eso era posible que estuvieran creando este caos. Pero usted tiene que recordar que en la herencia constitucional, el fundamento de la Constitución de los Estados, de la Constitución Federal, se basa en principios judeocristianos. Y precisamente si nosotros nos vamos tan lejos como los peregrinos, ellos vinieron precisamente buscando libertad religiosa, establecer lo que se le llamó el Proyecto de América, establecer un sistema de gobierno basado en esos principios y en que efectivamente el gobierno de ninguna manera se entrometiera en el ejercicio de la fe y que tampoco impusiera una fe particular. Entonces, siendo esto como la meca, el fundamento, la zapata de toda la libertad, bueno, aquellos que abrazaron y que conocen su historia, pues decidieron que no había manera, porque esto es, mire, lo más sagrado. Entonces, por lo tanto, el Estado podría hacer unas recomendaciones, pero de ninguna manera podía venir a decir que usted tiene que usar mascarilla, que usted no puede cantar, que son 10 personas, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Realmente no podrían ellos entrar a regularlo. Yo sé que para muchos de ustedes esto puede ser como sorpresivo,
Pero esa es la verdad de nuestra herencia constitucional. De hecho, se dio en ese tiempo una situación y era que permitían que la gente fuera a las barras en muchos lugares, pero no le permitían asistir a la iglesia cuando efectivamente se llevó esto ante el Tribunal Supremo Federal. Se determinó que hay un derecho fundamental a la libertad religiosa y por tanto, si se fuera a hacer algún tipo de recomendación, tenía que garantizarse por encima de todo que fuera lo menos posible. Y en venir a decir como tú, si te arrodillas, si no, si abrazas, si no, pues eso son una serie de cosas que son unas intromisiones. Por lo tanto, siendo así en el aspecto de lo que es la práctica de la adoración, ¿cuánto más entonces si estamos hablando de imponer el utilizar algún tipo de tratamiento médico como condición para tu poder adorar? ¿Será como ustedes lo veían? Sí, así lo veíamos y lo veíamos también como requisito también a nivel de o sea, como que nosotros, o sea, recuerden que nosotros como iglesia escuela somos una extensión de la iglesia. Nosotros no operamos como algo aparte de la iglesia, sino es como una extensión de la iglesia y que nuestro proceso de la iglesia escuela es nuestro mecanismo de adoración porque nosotros lo estamos haciendo, reconociendo y entendiendo que es algo que nos llamó Dios, que es educar a una sociedad y que de alguna manera, si eso nos llamó Dios a educar a la sociedad en base a lo que nosotros creemos y en base a la excelencia de lo que nos llamó, pues obviamente, pues veíamos que nosotros pudimos haber hecho eso. Obviamente, en aquel momento la exgobernadora ni el gobernador en actual nos dio foro para poder hablar sobre esa y que nos eximiera a nosotros, incluyendo de la vacunación obligatoria, que como iglesia de escuela entendíamos que nuestro core de estudiantes pues también tienen unas creencias religiosas y que nosotros como iglesia de escuela no podíamos obligarlos a vacunarse como requisitos para que ellos puedan obtener su adoración al Señor, porque nosotros tenemos adoración al Señor y como ¿verdad? Y que también sus requisitos de educación o su derecho a la educación. Sí, eso es como si nosotros nos pusiéramos, nos planteáramos, ¿verdad? Como una iglesia basada en la fe judio-cristiana, ¿verdad? Que para usted venir y entrar a las facilidades o para ser miembro, ¿verdad? Vamos a ponerlo todavía un poco más formal, usted tiene que tener esta serie, por ejemplo, de vacunas. Nosotros no hacemos porque realmente esa no es nuestra fe. Nuestra fe no depende del estado de vacunación, aún del estado de salud de una persona. Ni siquiera depende de que tenga un récord limpio, porque nosotros no le pedimos a nadie que nos traiga el certificado de buena conducta. Pastor Omar, ¿verdad? Sería algo bueno de hacer, ¿verdad? Para conocer su trayectoria. No necesariamente no hacemos eso. Por lo tanto, usted tiene que plantearse cuando hablamos de iglesia y cuando hablamos de libertades y hablamos de constitución, cómo eso opera. De hecho, en estos días se está hablando de una manera incorrecta si el Estado debería intervenir, ¿verdad?, en regular lo que son las prácticas de la religión y definitivamente nuestra herencia constitucional es totalmente contraria a ella. Pero nosotros ahora vamos a tomar una breve pausa. Aprovecha y comparte con tus amigos y familiares este programa. Nosotros pausamos y regresamos con Puerto Rico se puede. Sabrás a la licenciada Enríquez en la segunda parte de esta edición de su programa Puerto Rico se puede. Hoy hemos estado hablando de las iglesias, escuelas. Tenemos para esos efectos con nosotros el doctor Joseph Ortiz. Él es el presidente de la Asociación de las Iglesias, Escuelas en Puerto Rico. Y fíjese, en el primer segmento estuvo diciéndonos que esta asociación nace precisamente a raíz o en respuesta a las órdenes ejecutivas emitidas por los pasados gobernantes con relación a la pandemia, por entender que estas no deberían ser aplicables a las iglesias, escuelas. Así que si usted quiere enterarse de qué hablamos, tiene que ver el primer segmento si no estuvo con nosotros. Para que usted sepa que aquí nosotros hablamos de libertades, las promovemos y las defendemos. Me gustaría, doctor, que lo primero que digas en este segmento, así como lo último, sea también cómo las personas podrían comunicarse particularmente contigo, aquellas entidades de base de fe o que estén interesadas en establecer una iglesia escuela. ¿Cómo los consiguen? Pues bueno, pueden llamarlo a mi celular, el 787-322-3625, y ahí nosotros tenemos un comité más pausado. 787-322-3625, y nosotros tenemos un comité dentro de la junta directiva que ayudamos a las iglesias a fundar sus iglesias escuelas, ¿verdad? Le enviamos personas asesoras que tenemos entre ellos, ya que somos directores de iglesias escuelas, tenemos académicos, tenemos expertos en currículo y les asesoramos durante todo este proceso, desde qué tengo que pensar como pastores, ¿verdad? Desde
para poder ir trabajando y encaminándonos hacia, ¿verdad? Lo que sería entonces nuestra primera certificación. Y les vamos guiando en el proceso, ¿verdad? Todo lo que hay que pensar, todo lo que hay que analizar, les ayudamos a hacer un plan de trabajo, porque no es algo que se puede hacer tan simple, ¿verdad? No es algo que de la noche a la mañana yo decido abrir una iglesia escuela y ya el próximo año estoy operando. No es tan simple como eso. Hay unas cosas que tenemos que analizar, incluyendo, ¿verdad? Quiénes van a ser nuestros maestros, a quién voy a poner a liderar, porque nosotros como líderes, como directores, mi esposa y yo, pues, ¿verdad? Respondemos también como lideratos dentro de la iglesia. Entonces también hay que tenemos los mismos requisitos que tiene un líder de ministerio. Obviamente tenemos mayor responsabilidad porque estamos full en el ministerio, nosotros tenemos un sueldo dentro de la institución y tenemos también una responsabilidad mayor porque tenemos cerca de 128 estudiantes en nuestro cargo, que muchos de ellos tampoco van a nuestra iglesia. Wow, eso es tan tremendo, ¿verdad? Que uno, ¿verdad? Los requisitos mínimos que tú pudieras compartir con los líderes. Primero tener, ¿verdad? Esa persona a la cual usted le va a delegar eso. Si usted lo va a hacer usted, pues sabe que usted va a tener más trabajo ministerial. Eso no es algo que podemos despintar. Hay pastores que yo conozco que son los directores de la academia. No tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema con que los pastores sean, pero saben que tienen una carga adicional ministerial. Y ahí estamos hablando que podríamos estar trabajando con familias que no necesariamente, ¿verdad? Sí. Están dentro de la iglesia porque bueno, una iglesia escuela podría tener como requisito que la gente pertenezca a esa, ¿verdad? A esa familia de la fe. Pero si no la tiene, y usualmente no la tenemos, ¿verdad? Sino que aprovechamos eso, ¿verdad? Como una oportunidad, estaremos también trabajando con familias de la comunidad. Sí. Nosotros hicimos un estudio en la iglesia escuela, nosotros trabajamos que gracias a la iglesia escuela nosotros impactamos cerca de entre 300 a 400 personas dentro de nuestro municipio. Y que obviamente como nuestros pastores están de la mano con nosotros, porque la realidad es que el trabajo es arduo, ¿verdad? Y nosotros obviamente estamos en Salinas, así que en Salinas fuimos impactados con el huracán Fiona, que la iglesia escuela fue, ¿verdad? La iglesia fue un motor dentro de ese proceso, pero fue la iglesia escuela que fue la punta de lanza. Nosotros comenzamos atendiendo a través de las familias de la iglesia escuela, fuimos atendiendo a las familias y de ahí nos fuimos enterando de otros casos hasta que fuimos expandiendo, ¿verdad? La forma en que ayudamos a la comunidad. Yo creo que si nosotros empezamos a ver las iglesias escuelas como lo que son un ministerio, vamos a poder definitivamente impactar a más comunidades, a más familias que de otra manera no impactamos como iglesia, ¿verdad? Porque obviamente el hecho de que un hijo o una hija esté en una iglesia escuela nos da a nosotros la oportunidad de poder trabajar a nivel espiritual con ese niño, pero también a nivel espiritual con esos padres de familia, que a veces necesitan mucha ayuda y que ellos no saben por dónde buscarla. Y de alguna manera esos elementos son fundamentales. Obviamente nosotros dentro de la institución estamos ya casi 12 años más o menos, tenemos otros requisitos y otras ayudas, tenemos ayuda psicológica, tenemos trabajadores sociales, pues pero todo eso está canalizado a través de la iglesia escuela, ¿verdad? Y que nosotros cuando entendemos eso, pues vamos a poder impactar a más comunidades definitivamente que como iglesia tal vez no podemos hacer, porque hay gente que nunca iría a los edificios de la iglesia, pero sí van a ir al edificio de la academia. Y yo creo que eso es, cuando tocamos esas bases, el impacto es exponencial. Sí, es ilimitado todo el bien que uno puede hacer y en realidad en ese sentido nos emociona. Yo conozco a una comunidad de fe que mira, doctor, tengo que decir que esa gente está... El problema de natalidad no está en esa colectividad. Eso es los que son, las mujeres que son estériles, olvídate que Dios ahí las pone. Así que yo pienso que nos deben estar escuchando directamente. Uno de los planteamientos para ellos es crear una escuela. Yo estoy pensando, bueno, ya Beca tiene 1 año, ¿verdad? Ya mismo, a los 5 es que empiezan a ver benditos, los pobres. Los ponen a los 5 dentro de la escuela. 4 años y medio. Ay, 4 y medio, bendito sea el para que sea, en Señor. kinder la ley establece que sea 4 años y medio, ¿verdad? Yo me alegro por los maestros que tuve que me pusieron a los 4 y medio en primero. Gloria a Dios por ellos que se atrevieron. Sí. Pero pienso que como mencionabas que es un asunto que es por etapa. Puede ser que alguno diga, pues yo no tengo todavía tantas personas para empezar, pero a veces porque no vemos los nenes, ¿verdad? Que son bebés ahora, pero que realmente nos darían una oportunidad de estar preparados, ¿verdad? Sí, esa es una de las preguntas que yo le hago al principio. Yo creo que cuando llegó como un pastor me llama para hablar sobre esto y nos reunimos con el comité, una de las primeras preguntas que yo les hago es, ¿cómo está tu tasa de
niños en tu iglesia, ¿verdad? Porque esos son nuestros primeros clientes, por llamarlo de una forma, son nuestros primeros estudiantes. Sí. Son los que nos van a dar el voto de confianza, porque ya somos sus líderes espirituales, así que de alguna manera Se conocen, van a hay una confiar, garantía. exacto, van a confiar en lo que estamos haciendo. Y obviamente son las primeras personas de las cuales tenemos que hacer un trabajo fenomenal, porque son las primeras personas también que van a hablar afuera para que otras personas empiecen a llevar personas de que no son nuestra iglesia. La mayoría de nuestros estudiantes, cerca del 90% de nuestros estudiantes no asisten a ninguna iglesia. Y eso es un impacto evangelístico que las iglesias y escuelas estamos teniendo, que a veces limitamos esa capacidad que tenemos, pero la realidad es que podemos hacerlo. Y yo creo que eso es importante, porque la gente significa que está viendo a la iglesia como una alternativa así para la educación de nuestros hijos. Una alternativa real. Y si nosotros impactamos a los pequeños, estamos impactando a una generación. Así que eso es tremendo. Los padres, ¿qué necesitan ellos tener en mente cuando se van a acercar? Yo sé que en la primera parte lo estuvimos hablando, pero ¿cómo tú les recomendarías que ellos se alleguen? ¿Debería un padre considerar si su hijo está preparado para una iglesia escuela? Pues mira, la realidad es que lo primero que usted tiene que hacer es sacar una cita con el de orientación, donde le orienten, ¿verdad? Y donde usted puede hacer las preguntas necesarias. Yo creo que a mí me fascina cada vez que tengo una reunión de orientación donde los padres preguntan. Yo creo que si yo me paro en una reunión de orientación y yo comienzo a hablar de nosotros y no hay ninguna pregunta del papá, a mí me preocupa con honestidad, porque yo creo que significa que nosotros no tenemos el suficiente interés de ir más allá, ¿verdad? De lo que nosotros podemos ofrecerle como información. Así que yo creo que eso es hacer las preguntas necesarias. Segundo, recuerden que bíblicamente, ¿verdad? Nuestra base judío-cristiana establece que somos los padres que tenemos la obligación de educar a nuestros hijos. O sea, nosotros, la iglesia, venimos a colaborar en el proceso, Eso pero es. la realidad es que la educación y la Constitución establece también que la educación le corresponde a los padres. Ese es un derecho de los padres. Y por lo tanto, entendiendo eso, es usted el que viene obligado a tomar la mejor decisión para sus hijos. Y si esa mejor decisión es una iglesia escuela, en su caso no manda a su hijo. Manda Sí. usted. Y eso es importante que usted lo tenga claro. Obviamente, hay unos aspectos que hay que tomar en consideración. Yo siempre digo que hay que tomar las cosas con cuidado y con pinza, porque a veces nuestros hijos verbalizan cosas que tenemos como padres a atender también. Pues mira, una de las cosas que establece la ley de una manera sumamente clara es que quienes somos responsables de la formación afectiva y sexual de nuestros hijos somos los padres primariamente. ¿Y por qué yo lo menciono? Porque muchas veces nosotros queremos dejar que terceros sean los que se encarguen de eso, pero la ley dice que somos nosotros, y no solamente la ley, como mencionaba el doctor, en el caso de nosotros que tenemos una fe judio-cristiana, sabemos que en Deuteronomio 6 nos dijeron que teníamos que formar a nuestros hijos y hablar de los principios bíblicos, y ahí no estamos hablando de espiritualidad solamente, somos integrales en todas las partes, ¿verdad? Los talentos, las destrezas, la manera de conducirse, la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de ver el prójimo, la manera de manejar conflictos, todo eso tiene que ver con lo que es educación, y nosotros tenemos que asumir, ¿verdad?, nuestra posición al respecto. Me gusta mucho que el doctor dice de inmediato, no, espérate una cosa, esto no es que los hijos son los que deciden, porque no sé, yo de alguna manera veo que hay mucha gente que están considerando, pero yo no sé si el nene quiere ir ahí. ¿Le gustará ahí o no le gustará? Una cosa es si se va a ajustar al cambio, que creo que es muy legítimo, ¿verdad? Nosotros mirarlo porque tenemos que evaluarlo también como padres. Si se siente cómodo, eso es importante, porque puede ser que haya unas señales de que no se va a poder ajustar porque nos muestra algo aún más profundo. Cuando estaba hablándole ahorita sobre que ustedes son quienes son los que tienen de forma exclusiva, es más, se lo voy a leer. La ley de reforma educativa en el artículo 11.01 nos dice: los padres, tutores o encargados de los estudiantes del sistema de educación pública, estamos hablando del sistema de educación pública porque en el caso de nosotros está en Deuteronomio 6, pero se lo estoy traduciendo a lo local, tendrán derecho a seleccionar de forma exclusiva, como dije, de forma exclusiva, la forma y manera que se educarán sus hijos respecto a la sexualidad y la afectividad. Y en otros lugares dice que somos los educadores primarios, ¿verdad?, de nuestros hijos. Ya el tiempo va avanzando, nos quedan alrededor de algunos 9 minutos y me gustaría que puedas tomar la plataforma y hablarle a los padres de manera particular de por qué es tan importante las decisiones educativas con relación a sus hijos. Pues mira, yo creo, y esto es, y lo he visto a través de los años, las malas decisiones que usted tome de su hijo hoy,
afectarán el futuro de su hijo. Wow. Las malas decisiones que usted tome, o sea, por eso es que la decisión es suya, porque usted está viendo, usted tiene que ver y tomar en consideración cuáles son el futuro de su hijo y tomar las mejores decisiones en cuanto a ese, ¿verdad? A ese particular. Lo segundo que tenemos que tomar en consideración es que el planteamiento bíblico y la orden bíblica es que nosotros eduquemos, ¿verdad? Que si nosotros educamos a nuestros hijos desde niño, aun cuando fuera viejo, nos apartarán del camino del Señor, y eso es fundamental también. Y lo tercero es que las iglesias y escuelas venimos a ser un equipo con usted, ¿verdad? Yo sé, esto siempre eso siempre se lo digo a los papás en la primera reunión de orientación. Si usted piensa que nosotros vamos a ser el babysitter de su hijo, usted está equivocado. Yo no vengo a ser babysitter de nadie. Yo vengo a hacer un trabajo de educar, yo vengo a hacer un trabajo de, ¿verdad?, promover los valores, pero esto no va, no se puede divorciar de la responsabilidad de ustedes como padres. No se puede reemplazar. O sea, y eso es un aspecto fundamental, porque yo vengo a hacer un trabajo, pero usted como papá tiene la responsabilidad y nosotros tenemos que hacer un team. Yo siempre digo, estos somos un equipo. Si usted y yo no hablamos el mismo idioma, quien se afecta es su hijo, no yo. Wow. Usted me está pagando por hacer un trabajo, pero si yo a usted, yo le hago una reunión para hablar sobre ciertos aspectos de su hijo, sobre el aprovechamiento académico, sobre el aprovechamiento espiritual también, pues, y usted no asiste o usted no muestra interés, quien se afecta es su hijo. Eso es cierto. Mire, yo en estos tiempos, bueno, ya participando por más de 16 años en lo que es la defensa de los niños con relación a la educación y la protección de la autoridad de los padres a criar sus hijos, ¿verdad? Conforme estimen procedente. Pienso en la educación que tenemos ahora, que pretende imponerse la ideología de género, que pretende establecerse la teoría crítica de la raza, que pretende enseñarse inteligencia afectiva. Aquí dice que la afectividad es de nosotros, y que pretende también enseñársele lo que es educación sexual comprensiva, que sabemos que eso es que no hay límites de edad para que un menor pueda tener interacción sexual. Eso es lo que se pretende hacer. Y tampoco, no solamente que no tiene límite de edad para hacerlo, sino que tampoco con relación a la pareja que pueda tener. Y he visto que muchas veces los padres consideran que el mejor estar sería entonces matricular a su hijo, ¿verdad? Eso es como lo ven, y para protegerlo, matricularlo en una institución privada que pueda tener alguna base de fe. Sin embargo, cuando estoy escuchándote hoy, me doy cuenta que la iglesia escuela es una entidad totalmente diferente a esta. ¿Cómo compara? ¿Piensas que utilizar la iglesia escuela, obviamente mirando que tenga una base judeocristiana, ¿verdad? Esos principios, podría proteger a nuestros hijos con relación a este tipo de educación que se pretende promover e imponer? Te voy a decir algo. Es la única institución que puede protegerse. O sea, es la única institución que puede protegerse, porque las instituciones privadas, aunque sean en bases de fe, como son ¿verdad?, las instituciones como las escuelas católicas, al tener licenciamiento básico de iglesias de institución privada, estas vienen obligados a practicar y poner en vigor las políticas públicas. A regirse por esos criterios. Esos requisitos y el reglamento que pone el Departamento de Estado para poder regirse y poder, ¿verdad?, poder tener esta licencia. En el caso de las iglesias escuelas, no. Las iglesias escuelas son la única institución educativa que no viene obligado a seguir ningún reglamento ni del Departamento de Educación ni del Departamento de Estado en cuanto a qué tenemos que enseñar. Si ellos nos regulan en cuanto a que tenemos que tener las 5 materias básicas. Una vez yo cumpla con ese requisito de tener las 5 materias básicas, todo lo que yo enseñe extra o por encima de eso, estoy en cumplimiento legal. Pues esto para mí es una buena noticia. Sí, esto es una excelente noticia. De hecho, tengo que admitir que hoy acabo de entender con una claridad muy buena que efectivamente por qué muchas entidades privadas, aún identificándose con tener una fe judeocristiana, fallaban en poder establecer unos lineamientos básicos con relación a las órdenes ejecutivas o el manejo o este tipo de educación. Hoy lo hemos aclarado. Entonces, eso nuevamente, es que Dios es tan sabio, pone el peso una vez más sobre la iglesia,
Bueno, ¿por qué? Porque está ahí, los elementos están disponibles y la posibilidad de ejecutar también. Y no solamente eso, ahora usted no tiene excusa porque ya nació la Asociación de Iglesias y Escuelas en Puerto Rico, que no existía hace 3 años, pero que Dios siempre torna las cosas de mal en bien si nosotros, ¿verdad?, estamos obrando conforme a su propósito. Así que usted que me está oyendo, que usted sabe que su iglesia puede estar preparada para iniciar este tipo de proyectos y que está interesado en proteger a sus niños, yo creo que es el tiempo de usted no solamente decirle al pastor, porque usted no hace una iglesia escuela, sino hacerse disponible para ayudar, porque esto me imagino que es un trabajo bien arduo. Sí, es un trabajo arduo. Y yo creo que también, y abundando lo que usted decía, es importante también entender de que la asociación a esta asociación, ¿verdad?, valga la redundancia, es voluntaria y es libre de costos. O sea, nosotros no cobramos a ninguna iglesia escuela por pertenecer a nuestra asociación. Todo lo contrario, nosotros, ¿verdad?, ofrecemos talleres, ofrecemos preparación a los maestros y a los directores sin cobrar ni un centavo en la gran mayoría de las ocasiones, si son recursos nuestros, ¿verdad? Si hay recursos externos, siempre cobramos por ese recurso externo, pero si son recursos internos, que la mayoría de las veces lo hacemos con recursos internos, ya sean porque tenemos, ¿verdad?, en las iglesias de escuela tenemos gente muy preparada. Pues yo doy talleres, mi esposo da talleres, tenemos nuestro pastor Nando Steider también da talleres en la asociación. Yo creo que eso es fundamental porque a la medida que nosotros podemos usar nuestros recursos y la preparación, pues lo hacemos gratuitamente, lo hacemos porque amamos educar, amamos enseñar y preparar a una nueva generación de maestros que, ¿verdad?, se levanten entendiendo lo que están haciendo. Y siempre hacemos unas actividades que son de pago, que son pagamos, ¿verdad?, por los recursos externos, o algunas actividades que hacemos para los estudiantes también, que estamos pensando, ¿verdad? Estamos dándole forma a algunas actividades para los estudiantes como retiros espirituales y unas cosas que vamos a incluir por ahí. Qué bien. Nuevamente, por favor, si nos das el teléfono suavemente, pausadamente, para poderlo anotar, porque con toda posibilidad otros amigos se unieron en la transmisión y queremos que tengan esa oportunidad de tenerlos como recursos. Claro que sí. Mi número de teléfono es el 787-322-3625, 787-322-3625. Y ya sea que usted quiera ir a una iglesia escuela, se puede comunicar ese número. Ya sea que usted quiere que demos talleres, ya usted tiene una iglesia escuela y usted quiere que le demos talleres, pues nos puede llamar a ese número también. Ya sea porque yo se lo puedo canalizar con la secretaria de la Junta o con la vicepresidenta de la Junta. Que por cierto, estoy como usted, soy entre todas las mujeres, porque toda la junta directiva es mujer, menos yo. Así que me parece que eso es fundamental. Yo creo que las mujeres están tomando el liderato que le corresponde, así que me parece brutal. Pero nada, ahí están, podemos asignarle, ¿verdad?, cualquier recurso que usted necesite, asesoramiento. Si usted quiere pertenecer a la asociación, le enviamos la documentación que requiere la asociación para que usted sea parte de la asociación y que de alguna manera también podamos defender sus derechos, que estamos tratando de hacer eso. Tenemos reuniones prontamente con el secretario de Estado para, ¿verdad?, de alguna manera que nos reconozcan como los representantes únicos y oficiales de las iglesias escuelas. Wow, pues nosotros le auguramos éxito en ese empeño. Queremos que todo esto fluya para lo mejor en Puerto Rico y estoy convencida que nuestros amigos hoy tienen una visión distinta, mucho más clara. Yo te agradezco que hayas estado dispuesto para hablar sobre este tema. Y amigos, ¿qué usted va a hacer? Pues tiene que compartir esto. Mire, usted tome este link y ya usted sabe, va directamente donde su pastor, su líder, hable en la comunidad y vamos a echar hacia adelante este proyecto de las iglesias estados porque nuestros niños lo necesitan y nosotros vamos a ser bendecidos por ello. Así que con esto damos por terminada esta edición de Puerto Rico Se Puede. Recuerda que el próximo martes a las 7 estamos aquí, seguro que sí, creyendo en un mejor Puerto Rico. Que Dios les bendiga. Esto es Puerto Rico Se Puede. Puerto Rico Se Puede. Con la licenciada Adanora Enríquez.